Yo, Javier, un hombre de 29 años en aquel entonces, siempre abrigué la ingenua creencia de que mi familia, pese a sus peculiaridades, se encuadraba dentro de los límites de la normalidad. ¿Perfecta? Desde luego que no, pero ¿acaso existe tal cosa como la familia perfecta? Mi padre, un hombre que frisaba los 61 años, ostentaba el cargo de gerente en una sucursal bancaria. Sus ingresos eran más que decentes, y no perdía ocasión en las reuniones familiares para vanagloriarse de sus ascensos y logros profesionales. Recuerdo vívidamente cómo, en Navidad o en algún cumpleaños, monopolizaba la conversación, detallando estrategias financieras o la importancia de su última promoción, mientras los demás asentíamos con la cabeza. Un poco por cortesía, un poco por aburrimiento. Era el tipo de individuo que, incluso en las parrilladas informales de fin de semana, lucía una corbata impecable, como si quisiera dejar patente su estatus, y se aseguraba con sutileza, o no tanta, de que todos los presentes comprendieran cuán indispensable era su figura en la entidad financiera. Su discurso sobre el dinero era una constante, y a través de él se traslucía una escala de valores donde el potencial económico de una persona parecía ser el rasero principal para medir su valía. Aún me estremezco al recordar cómo analizaba con ojo crítico a mis amigos de la preparatoria. Sus preguntas no eran casuales, inquiría sobre la profesión de sus padres, sus aspiraciones universitarias. Como si estuviera calculando su futuro rendimiento en alguna extraña bolsa de valores personal. Mi madre, con sus 58 años, ejercía como maestra de primaria. Poseía una curiosa dualidad, era la encarnación de la dulzura y la paciencia con los hijos ajenos, pero tras el umbral de nuestra casa, se transformaba en una figura crítica, casi una pesadilla constante para mí. Era la voluntaria estrella en cada evento de la Asociación de Padres de la escuela, la que horneaba galletas exquisitas para toda la comunidad escolar, la que siempre tenía una sonrisa para los demás. Sin embargo, al llegar a casa, esa amabilidad se evaporaba. Me esperaba una andanada de reproches, que si la cama no estaba hecha con precisión milimétrica, que si un vaso olvidado en el fregadero era una afrenta intolerable. Su frase predilecta, esa que taladraba mis oídos y mi autoestima con la persistencia de una gota de agua sobre una piedra, era, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Una frase aparentemente inocente, pero que, con el paso del tiempo, créanme, tiene el poder de minar profundamente la confianza de un niño, de un adolescente. Y luego, claro, estaba Ricardo, mi hermano menor, con sus 26 años. El niño dorado, el ungido, el ojito derecho de mis padres. Ricardo era infalible a sus ojos, cualquier error, cualquier tropiezo, era siempre atribuible a factores externos, nunca a él. Era francamente inepto para los deportes, pero mis padres no se perdían ni uno de sus partidos. Allí estaban, en las gradas, vitoreando como si Ricardo fuera una estrella del deporte profesional. Si lo ponchaban en un partido de béisbol, la culpa era del lanzador contrario, que segaramente había hecho un lanzamiento ilegal o ventajoso. Si perdía el balón en un partido de fútbol, el entrenador era el incompetente por no saber explotar sus talentos ocultos. Sus calificaciones escolares eran, siendo generosos, mediocres, pero mis padres lo ensalzaban por esforzarse al máximo y por tener intereses tan variados y enriquecedores más allá de lo puramente académico. Mientras tanto, yo me deslomaba estudiando, consiguiendo dieces y matrículas de honor. ¿Y qué recibía a cambio? Preguntas como, ¿por qué no te apuntaste a ese crédito extra que ofrecían, o no crees que deberías unirte a más clubes para enriquecer tu currículum universitario? Nunca fui el favorito, eso lo supe siempre, pero la magnitud de esa abismal diferencia no se me reveló en toda su crudeza hasta el día en que recibí la carta de aceptación de una universidad de gran prestigio, con una beca parcial que aliviaba considerablemente la carga económica. Justo en esa misma época, Ricardo había reprobado 2 asignaturas y se encontraba en un humillante periodo de prueba académico en su preparatoria. La cena que debía celebrar mi logro universitario se convirtió en un cónclave para consolar a Ricardo. Mis padres dedicaron la velada entera a disertar sobre cómo el sistema educativo era injusto y no sabía reconocer los diferentes tipos de inteligencia, prometiéndole a Ricardo que contratarían al mejor tutor de la ciudad. Mi carta de aceptación, que había colgado con ilusión en la puerta del refrigerador,
permaneció allí exactamente 2 días. Al tercero, había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro. En cambio, el diploma de participación de Ricardo en el equipo juvenil de béisbol, un simple papel que acreditaba que había formado parte del equipo, no que hubiera destacado. Presidió la misma puerta del refrigerador durante 3 largos e insultantes años. La decisión de unirme al ejército, tomada poco después de terminar la preparatoria, no fue fruto de un fervor patriótico repentino. Fue, más bien, un acto de pura supervivencia emocional. Necesitaba, con una urgencia casi física, poner tierra de por medio, escapar del ambiente asfixiante de aquella casa. No podía soportar un solo día más sintiéndome como un fantasma, como un espectador invisible cuyos triunfos apenas merecían un gesto de cabeza. Mientras la más absoluta mediocridad de Ricardo era motivo de fiestas y celebraciones desmedidas. Además, estaba el factor económico. La universidad era costosa, y pese al holgado puesto de mi padre en el banco, ya me habían dejado meridianamente claro que cualquier ayuda financiera se distribuiría según las necesidades, una fórmula que, invariablemente, siempre resultaba en que Ricardo necesitaba más. Aquella casa se había convertido en una prisión de expectativas no cumplidas y comparaciones odiosas. El ejército, con su estructura rígida y su promesa de un nuevo comienzo, me pareció, en aquel momento, la única vía de escape. Cumplí 4 años de servicio activo como médico de combate. Fui desplegado en 2 ocasiones a Afganistán, un país que se grabó en mi memoria con la crudeza de sus paisajes y la intensidad de sus conflictos. Aquellos fueron, sin lugar a dudas, los años más arduos y exigentes de toda mi existencia. Sin embargo, paradójicamente, también fueron los más directos, los más despojados de artificio. En el teatro de operaciones, las cosas adquieren una claridad meridiana. Sabes, con una certeza casi instintiva, quién está de tu lado y quién no. Conoces tu misión, tus responsabilidades, y tienes una comprensión tangible de lo que significa el éxito o el fracaso. No hay espacio para los juegos mentales, para las expectativas veladas o cambiantes, para la sombra de un niño dorado con el que competir. Solo estás tú, tu entrenamiento exhaustivo, tu equipo, y los compañeros cuyas vidas, en muchas ocasiones, dependen de tus decisiones y de tu pericia. La camaradería forjada en el crisol del peligro era real, un lazo mucho más fuerte que cualquier vínculo familiar que hubiera conocido. Regresé a la vida civil con una lesión persistente en la rodilla y una mochila cargada de experiencias y recuerdos que raramente comparto en reuniones sociales. La rodilla fue la secuela de un aterrizaje forzoso durante una evacuación médica bajo fuego enemigo. No hubo heroicidades de película, solo la mala fortuna de un terreno irregular y la urgencia de la situación. Las historias, bueno, esas son otra cosa. Algunas de las vivencias que acumulas como médico de combate se adhieren a tu alma, se incrustan en tu conciencia y te transforman de maneras sutiles pero profundas. Remodelan tu perspectiva sobre los problemas cotidianos, esos que antes te parecían montañas y que ahora, en comparación, se antojan meras colinas. Es difícil, por ejemplo, exaltarse porque un conductor imprudente te cierre el paso en el tráfico cuando has tenido entre tus manos, literalmente, las entrañas de un joven de apenas 19 años. Luchando por mantenerlo con vida mientras el estruendo de los disparos resonaba a tu alrededor y el helicóptero de evacuación médica parecía tardar una eternidad en llegar. Mis padres, como era de esperar, apenas acusaron recibo de mi servicio militar. Para ellos, parecía ser un capítulo más de mis excentricidades, algo de lo que no convenía hablar demasiado. Mi padre, en una ocasión, llegó a hacer un comentario jocoso, de esos que pretenden ser ingeniosos pero que solo destilan ignorancia y crueldad. Dijo algo así como que yo me había dedicado a poner curitas mientras Ricardo, el verdadero emprendedor, estaba construyendo un futuro sólido como entrenador personal en el gimnasio de la localidad. Semejante afirmación provenía de un hombre cuya aventura más exótica había sido, probablemente, asistir a una conferencia de negocios en alguna ciudad importante del país, a cientos de kilómetros de cualquier peligro real. Mi madre, por su parte, había desarrollado una habilidad especial para cambiar de tema con una rapidez asombrosa cada vez que yo intentaba compartir alguna anécdota relacionada con mis años en el ejército.
Era como si mis 4 años de servicio, con sus riesgos y sus sacrificios, fueran una especie de fase embarazosa por la que había atravesado, algo comparable a la vez que Ricardo, en su 10º grado, decidió teñirse el cabello de un azul eléctrico que duró exactamente 3 semanas. A mi regreso, una noticia inesperada me aguardaba. Mi abuela, la madre de mi madre, me había legado un fondo fiduciario considerable, unos 140,000 pesos dólares. Ella había fallecido durante mi segundo despliegue en Afganistán. La noticia de su muerte me había llegado tarde y de forma fragmentada, y las exigencias del servicio me impidieron regresar a casa para su funeral. Me encontraba, literalmente, en medio de la nada, en un rincón perdido de aquel país devastado por la guerra. La abuela siempre había sido una mujer perspicaz, con una capacidad innata para ver más allá de las apariencias. Siempre intuyó la dinámica disfuncional de mi familia, la injusticia flagrante de la que yo era objeto. Fue, en verdad, la única persona en mi círculo familiar que realmente me vio, que valoró mis esfuerzos y celebró mis pequeños triunfos. Recuerdo con nitidez cómo asistía a mis ceremonias de entrega de premios académicos, mientras mis padres alegaban estar demasiado ocupados con alguna práctica del equipo juvenil de béisbol de Ricardo. Ella me deslizaba discretamente algunos billetes para comprar libros, acompañado de una mirada cómplice y palabras de aliento que eran un bálsamo para mi espíritu. Estoy muy orgullosa de ti, Javier, me decía, y esas palabras sencillas significaban para mí más que cualquier elogio impostado. El fideicomiso estaba establecido con instrucciones muy claras y específicas, el dinero estaba destinado exclusivamente a mí, con el propósito de ayudarme a establecerme, a forjar una vida y una carrera según mis propias elecciones. No era una fortuna que resolviera la vida de la noche a la mañana, pero sí representaba una base sólida, suficiente para el enganche de una pequeña casa, quizás para la inversión inicial en algún proyecto empresarial. Con la ayuda de mis beneficios como veterano y la seguridad que me proporcionaba el legado de mi abuela, me matriculé en la escuela de negocios. Mi idea, aún incipiente pero cada vez más clara, era abrir algún día un gimnasio, un centro de bienestar integral, especialmente diseñado para otros veteranos. Quería crear un espacio donde aquellos que regresaban, a menudo con heridas mucho más profundas y complejas que mi rodilla maltrecha, compañeros que lidiaban con el trastorno de estrés postraumático, con la pérdida de miembros, con lesiones cerebrales traumáticas, pudieran encontrar apoyo, comprensión y las herramientas para reconstruir sus vidas. Ese tipo de lesiones que, en comparación, hacían que mi propio dolor de rodilla pareciera un simple rasguño, una molestia trivial. La ironía no se me escapaba, el dinero que mi abuela me había dejado con tanto afecto, precisamente para que yo pudiera labrarme un futuro, se convertiría, sin yo saberlo entonces, en el objeto de la codicia y la traición de aquellos que debían haberme protegido. Pero en aquel momento, solo albergaba esperanza, la visión de un nuevo amanecer, la posibilidad de erigir algo valioso y significativo sobre los escombros de mi pasado familiar y las cicatrices invisibles de la guerra. Fue en ese periodo de transición, mientras asistía a mis chequeos médicos regulares, cuando el destino puso en mi camino a Sofía. Ella era, en muchos sentidos, una bocanada de aire fresco, algo completamente diferente a lo que había conocido. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro de facciones delicadas, y sus ojos verdes poseían una inteligencia vivaz y una profundidad que me cautivaron desde el primer instante. Estaba cursando sus prácticas profesionales de fisioterapia en el hospital militar, y nuestro primer encuentro se produjo durante una de mis sesiones de rehabilitación para la rodilla. Sofía tenía un don especial para la comunicación, era capaz de desgranar los conceptos médicos más complejos, haciéndolos parecer sencillos y comprensibles, sin que uno se sintiera jamás estúpido o ignorante. Y sus manos eran una combinación perfecta de suavidad y firmeza cuando me enseñaba los ejercicios, cuando guiaba mis movimientos con una confianza que inspiraba tranquilidad. Confieso que, en más de una ocasión, fingí torpeza o me equivoqué deliberadamente en la ejecución de alguna rutina, solo para prolongar esos instantes, para que ella tuviera que corregirme, que volver a guiar mis movimientos con su tacto experto y gentil. La conexión entre nosotros fue instantánea, una chispa que prendió con fuerza desde el principio. Comenzamos a salir,
y la relación progresó con una naturalidad y una fluidez que me resultaban casi desconocidas. En menos de 8 meses, habíamos tomado la decisión de vivir juntos. Por primera vez en muchos años, quizás por primera vez en toda mi vida adulta, sentí que estaba construyendo algo sólido, algo auténtico, algo que me pertenecía por derecho propio y no por concesión ajena. Sofía era un bálsamo para las heridas de mi pasado. No me comparaba con nadie, ni con Ricardo ni con ningún ideal inalcanzable. Escuchaba con atención genuina cuando le hablaba de mis experiencias en el ejército, de las luces y las sombras de aquellos años. No cambiaba de tema bruscamente, ni adoptaba esa expresión de velada incomodidad que siempre había percibido en mis padres. Al contrario, formulaba preguntas reflexivas, mostraba un interés real por comprender tanto los momentos de camaradería y superación como las instancias de dureza y pérdida. Quería conocer al Javier completo, no solo una versión edulcorada o fragmentada. Me atreví incluso a presentarla a mi familia, un paso que, dada mi historia, raramente daba con las mujeres con las que salía. La reacción de mis padres fue la previsible. Aparentemente, Sofía les causó una buena impresión inicial, aunque mi madre no pudo reprimir sus habituales comentarios pasivo-agresivos, esas pullas disfrazadas de cumplidos que eran su especialidad. «Oh, ¿así que eres fisioterapeuta? Qué interesante, qué bonito», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabes, la novia de Ricardo está a punto de terminar la carrera de medicina». Una afirmación que, por supuesto, era una flagrante mentira. La entonces pareja de Ricardo trabajaba como recepcionista a tiempo parcial en la consulta de un dermatólogo y, si acaso, había mencionado alguna vez, de forma vaga, su intención de quizás inscribirse en la escuela de enfermería algún día. Ricardo, por su parte, aquel desgraciado redomado, adoptó desde el primer momento una actitud excesivamente amigable, casi empalagosa, hacia Sofía. Demasiado amigable, si lo analizo ahora en retrospectiva, con la amarga sabiduría que dan las decepciones. En las cenas familiares, siempre encontraba la manera de sentarse a su lado. Buscaba cualquier pretexto para rozarle el brazo mientras hablaba, para dirigirle miradas cargadas de una supuesta complicidad. Con frecuencia, sacaba a colación historias de clientes del gimnasio a los que, según él, había ayudado a recuperarse de lesiones graves, intentando así desviar la conversación hacia el campo de la fisioterapia. Buscando impresionar a Sofía con sus conocimientos y su empatía. En mi ingenuidad, yo interpretaba todo aquello como un torpe intento por su parte de caerle bien a mi novia, de demostrar que él también podía ser un tipo considerado y atento. Resultó que sí, que la parte de la demostración era cierta, pero mis conclusiones sobre sus motivaciones finales no podían haber estado más equivocadas. Cuando Sofía y yo decidimos dar el paso de vivir juntos, el interés de Ricardo por frecuentar nuestro nuevo hogar se volvió extrañamente intenso y persistente. Aparecía por sorpresa, sin previo aviso, y curiosamente, sus visitas solían coincidir con los días en que yo le había comentado que tendría clases hasta tarde en la universidad o que me quedaría haciendo horas extra en el gimnasio donde había empezado a trabajar. Llegaba con cervezas o con comida para llevar, alegando que solo pasaba a saludar, que quería ver cómo nos habíamos instalado o que justo estaba por el vecindario. Debo admitir, con vergüenza, que al principio incluso me sentí agradecido. Llegué a pensar que quizás, solo quizás, Ricardo estaba haciendo un esfuerzo genuino por madurar, por comportarse como un verdadero hermano, por brindarme su apoyo en esta nueva y emocionante etapa de mi vida. Agradecido. Cristo santo, qué ingenuo e iluso fui. Mientras yo me dedicaba a planificar un futuro con Sofía, mientras ahorraba para el anillo de compromiso y soñaba con la casa que compartiríamos, la traición ya se estaba urdiendo a mis espaldas. Tenía el anillo guardado, una pieza sencilla pero significativa, nada ostentoso. Pero era lo que podía permitirme después de destinar la mayor parte de mis ahorros al enganche de una pequeña casa de 3 recámaras que habíamos visto en un vecindario tranquilo y decente. Sería nuestro refugio, el lugar donde edificaríamos nuestra vida en común, donde quizás, algún día, escucharíamos las risas de nuestros hijos. Yo compaginaba mi trabajo como gerente de un gimnasio local con las últimas asignaturas de mi licenciatura en Administración de Empresas.
Por fin, después de tantas vicisitudes, parecía que las piezas de mi vida comenzaban a encajar, que la felicidad y la estabilidad estaban al alcance de mi mano. O eso, al menos, era lo que mi corazón anhelaba creer. Entonces, como un nubarrón que oscurece un cielo azul sin previo aviso, llegó aquel fatídico martes. Mi último cliente de la tarde había cancelado su cita, lo que me permitió salir del trabajo antes de lo habitual. Una sonrisa se dibujó en mi rostro ante la perspectiva de sorprender a Sofía en nuestro apartamento. De camino a casa, me detuve en ese pequeño restaurante tailandés que tanto le gustaba y compré sus platos favoritos. También adquirí una botella de vino, imaginando una velada tranquila y romántica. Incluso acaricié la idea de que, si el ambiente era propicio, si las estrellas se alineaban, quizás esa misma noche le propondría matrimonio. Llevaba el anillo en el bolsillo de mi chaqueta, un discreto pero hermoso zafiro. Ella había mencionado una vez, de pasada, cuánto le gustaba ese color, prefiriéndolo a los diamantes convencionales. Y su peso simbólico parecía infundirme valor. Al ingresar al estacionamiento de nuestro complejo residencial, un detalle discordante captó mi atención y sembró una primera semilla de inquietud. Allí estaba, inconfundible, el jeep modificado y ostentoso de Ricardo, ese vehículo que mis padres le habían ayudado a adquirir, con no poca fanfarria, mientras yo me encontraba a miles de kilómetros de distancia, esquivando balas y peligros en tierras extranjeras. Era una mole difícil de ignorar, con su estúpida pintura personalizada de colores llamativos y esas llantas desproporcionadas que, a todas luces, eran innecesarias para circular por las calles pavimentadas de los suburbios. Por un instante fugaz, intenté autoconvencerme con una explicación lógica y tranquilizadora. Quizás solo estaba de paso, dejando algún encargo. Sofía y yo habíamos comentado la posibilidad de organizar una cena familiar el próximo fin de semana. Tal vez, por una vez en su egocéntrica vida, Ricardo estaba mostrando una pizca de consideración, adelantándose con algún preparativo. Mientras ascendía lentamente las escaleras que conducían a nuestro apartamento, situado en el segundo piso, un sonido llegó hasta mis oídos, helándome la sangre. Primero, la risa cristalina de Sofía, una risa que conocía tan bien y que siempre había asociado con la alegría. Inmediatamente después, la voz grave y susurrante de Ricardo, pronunciando palabras que no logré distinguir, pero cuyo tono íntimo me resultó profundamente perturbador. Y luego, un silencio denso, un silencio que pareció amplificar los latidos desbocados de mi propio corazón. Existe un instante terrible, justo antes de que la vida te propine un golpe demoledor, en el que el cerebro, en un último y desesperado intento de autoprotección, se aferra a cualquier explicación inocente, por inverosímil que sea. Te bombardea con realidades alternativas, escenarios donde lo que estás a punto de presenciar no es más que un malentendido. Quizás están viendo una película y por eso ríen, a lo mejor están organizando una fiesta sorpresa para mí. No seas paranoico, Javier, seguro que es algo completamente inocente. Tu mente se convierte en una fábrica de excusas, dispuesta a cualquier cosa con tal de evitar el procesamiento de esa verdad atroz que, en lo más profundo de tu ser, ya intuyes con una certeza dolorosa. Introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta con el mayor sigilo posible. La bolsa con la comida tailandesa, que momentos antes anticipaba una velada placentera, ahora se sentía como un peso muerto en mi mano. Recuerdo, con una claridad que aún me asombra, haber pensado en la estupidez de ese detalle sensorial, mi mente enfocándose en el peso de unos fideos orientales mientras mi universo personal estaba a punto de implosionar, de reducirse a escombros. Di unos pasos hacia el interior y la escena que se desplegó ante mis ojos fue la confirmación brutal de mis peores temores. Allí estaban, en nuestro sofá, el mismo sofá que yo había comprado con el esfuerzo de 3 meses de ahorro. Al principio, absortos en su propio mundo, ni siquiera repararon en mi presencia. Contemplar aquello fue como asistir al choque de un tren en cámara lenta, con la diferencia de que el tren era mi relación, mi confianza, mis esperanzas. Y la colisión era mi propio hermano profanando todo aquello que yo consideraba sagrado, retozando con la mujer a la que amaba. No tengo un recuerdo nítido de haber soltado la bolsa de comida, ni de las palabras exactas que brotaron de mi garganta en forma de grito desgarrado. Pero sí recuerdo,
con una precisión fotográfica, el rostro de Ricardo no reflejaba sorpresa, ni siquiera una pizca de vergüenza, sino una palpable molestia, como si mi llegada hubiera interrumpido un momento inoportuno. Y recuerdo a Sofía, luchando torpemente por cubrir su desnudez, con las lágrimas ya surcando sus mejillas. Lágrimas, comprendí con una punzada de amargo desencanto, no de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta en plena falta. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que mi voz, estrangulada por la rabia y el dolor, acertó a articular. Hermano, cálmate, por favor, respondió Ricardo, con un cinismo que me revolvió las entrañas. Su tono era el de quien es sorprendido cometiendo una travesura menor, como si me hubiera encontrado robando sus obras del refrigerador, y no en brazos de la mujer que yo amaba. Tuvo la desfachatez de sonar irritado, como si mi reacción fuera una exageración desmedida. 8 meses, susurró Sofía, con la mirada clavada en el suelo. 8 meses, repetí, incrédulo. 8 meses. Prácticamente toda nuestra maldita relación. Mientras yo tejía sueños de un futuro compartido, mientras invertía mi tiempo, mi dinero y mis emociones en construir un hogar, en elegir un anillo de compromiso, ellos se burlaban de mí a mis espaldas, convirtiendo mi vida en una farsa. Cada visita casual de Ricardo cuando yo no estaba, cada mensaje de texto que iluminaba el teléfono de Sofía y provocaba en ella una sonrisa cómplice y secreta. Cada vez que ella se mostraba demasiado cansada o no estaba de humor para la intimidad, todo, de repente, encajaba en un rompecabezas horrible y perfecto. Perdí el control. La furia, ciega y primitiva, se apoderó de mí. Agarré a Ricardo por el cuello y lo estrellé contra la pared con una fuerza que desconocía poseer. Él siempre había sido el atlético a ojos de mis padres. Pero 4 años de riguroso entrenamiento militar y la experiencia de cargar con soldados heridos a través de terrenos montañosos me habían conferido una fortaleza física superior a la suya. Por un instante aterrador, la idea de matarlo allí mismo cruzó mi mente. Una parte de mí lo deseaba con fervor, quería sentir cómo su tráquea se quebraba bajo la presión de mis dedos. Quería ver cómo esa expresión de arrogancia petulante se desvanecía de su rostro junto con el último hálito de oxígeno. Pero una voz, quizás un vestigio de mi antigua disciplina, me contuvo. En lugar de eso, con una voz que apenas reconocí como mía, les ordené a ambos que se largaran. Ahora mismo, grité. No mañana. No dentro de 1 hora. Ahora. Sofía intentó balbucear una explicación, entre sollozos, hablando de confusión, de sentimientos que simplemente surgieron. Dijo que me amaba, pero que también había desarrollado algo especial por Ricardo. Afirmó que no había sabido cómo decírmelo, que su intención nunca había sido lastimarme. La ironía de sus palabras era tan flagrante que resultaba casi cómica. Ricardo, fiel a su naturaleza, apenas pronunció palabra. Recogió su ropa esparcida por el suelo y se marchó. Sin una disculpa, sin una explicación, sin un atisbo de remordimiento. Simplemente se subió la cremallera de los pantalones y cruzó la puerta como si aquello no fuera más que un pequeño contratiempo en su perfecta existencia. Sus últimas palabras, dirigidas a ella, no a mí, fueron, luego te llamo. Como si tuvieran planes que coordinar, estrategias que pulir para gestionar las consecuencias de haber sido descubiertos. Y probablemente, las tenían. Esa noche, la transformé en un infierno personal. Destruí cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo tangible en aquel apartamento que me evocara la imagen de ellos dos. Un vecino, alarmado por el estruendo, llamó a la policía. 2 agentes se presentaron en mi puerta. Observaron el caos del lugar, mis nudillos ensangrentados, mi mirada perdida, y uno de ellos, un hombre mayor con la veteranía marcada en el rostro, me preguntó si había servido en el ejército. Cuando asentí, él, que mencionó haber estado en Irak, simplemente asintió también, con una suerte de comprensión tácita. No me levantó ningún acta. En su lugar, me entregó una pequeña tarjeta con el número de una línea de ayuda para veteranos en crisis y me aconsejó, con tono paternal, que buscara ayuda antes de cometer alguna estupidez de la que pudiera arrepentirme. Un buen tipo, sin duda.
Todavía conservo esa tarjeta en algún cajón, como un amuleto de un momento en que mi mundo se hizo añicos. Al día siguiente, el teléfono sonó. Era mi madre. Mi corazón, ingenuo, albergó por un instante la esperanza de una palabra de consuelo, de una disculpa por haber criado a un hijo capaz de semejante traición. Pero mis esperanzas se desvanecieron tan rápido como se habían formado. Su llamada no tenía como objetivo indagar sobre mi estado, ni ofrecer un ápice de arrepentimiento. No. Llamaba para exigirme que me calmara y que fuera razonable. Ricardo y Sofía están muy disgustados por tu reacción, me espetó, con un tono que no admitía réplica. Su voz, fría y distante, me colocaba a mí, la víctima, en el banquillo de los acusados. Como si yo fuera el responsable de la debacle, el villano de esta tragedia familiar que ellos mismos habían orquestado. Un nudo de incredulidad se formó en mi garganta. «¿Estás hablando en serio?», logré articular, con la voz temblorosa por la indignación contenida. «Tu hijo se acostó con mi novia durante 8 meses. En mi propio apartamento, a mis espaldas. ¿Y pretendes que sea yo quien se calme, quien sea razonable?». «Estas cosas suceden, Javier», respondió ella, con una pasmosa naturalidad, como si estuviera hablando del clima. «Las personas adultas las manejan con madurez y sin tanto drama. Ricardo dice que no fue algo planeado, que simplemente desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Uno no puede elegir de quién se enamora, ¿sabes?». Sentí una oleada de náuseas. ¿Amor? ¿A eso le llamas amor? Se acostaron clandestinamente durante meses. En mi cama, en mi sofá, en el hogar que yo estaba construyendo. Eso no es amor, mamá. Eso se llama traición, deslealtad, la más ruin de las bajezas. Bueno, continuó ella, impertérrita, el hecho es que ahora están juntos y tendrás que aceptarlo. Seguimos siendo una familia, Javier, y espero, exijo, que te comportes de manera civilizada en la cena de este domingo. Es importante mantener las apariencias. Una risa amarga, histérica, brotó de mis labios. Tosí, intentando recuperar el aliento. ¿Una cena? ¿Esperas que me siente a la misma mesa que ellos, que finja que nada ha pasado? ¿Has perdido completamente el juicio? No me hables en ese tono, jovencito, replicó, ofendida. Tu padre y yo te hemos educado mucho mejor que eso. Pues parece que a Ricardo no lo educaron tan bien, contraataqué, el sarcasmo tiñendo mis palabras. Ella profirió un jadeo ahogado, como si la hubiera abofeteado. Ricardo siempre ha sido un chico muy sensible, Javier, tú lo sabes mejor que nadie. Se siente fatal por haberte hecho daño, pero no puede luchar contra sus sentimientos. Sofía es una chica muy especial para él, se complementan. Y en ese preciso instante, la venda cayó por completo de mis ojos. Comprendí la aterradora verdad. No se trataba simplemente de que estuvieran excusando la conducta de Ricardo. Iban mucho más allá, la estaban apoyando activamente, la estaban validando. En sus mentes retorcidas y egoístas, la felicidad de Ricardo, su niño dorado, pesaba infinitamente más que mi dolor, más que cualquier noción de decencia humana o lealtad familiar. ¿Y qué hay de mis sentimientos?, pregunté, mi voz ahora peligrosamente serena, desprovista de toda emoción visible. ¿Qué hay del hecho de que yo iba a pedirle matrimonio a esa mujer? Del hecho de que creía, con toda mi alma, que ella era la indicada para mí, la compañera con la que construiría mi futuro. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi madre, meliflua y condescendiente, ¿ibas a proponerle matrimonio? Bueno, cariño, entonces quizás todo esto haya sido una bendición disfrazada. Mejor descubrirlo ahora, antes de que te comprometieras en algo que luego lamentarías. Evidentemente, Sofía no era la mujer adecuada para ti si pudo desarrollar sentimientos por Ricardo con tanta facilidad, ¿no crees? La capacidad de mi madre para la gimnasia mental, para retorcer la lógica hasta convertirla en una caricatura grotesca, era verdaderamente de nivel olímpico. De alguna manera, en su perversa argumentación, la infidelidad de Sofía y Ricardo no era un reflejo de su catadura moral, sino una prueba más de mi supuesto mal juicio al elegir pareja.
Será mejor que no vengas a cenar el domingo, sentenció finalmente. No con esa actitud tan negativa y resentida. Cuando estés dispuesto a comportarte como un adulto y a aceptar la situación, entonces, y solo entonces, te daremos la bienvenida de nuevo a la familia. Colgué el teléfono. Bloqueé su número. La náusea se había transformado en un vacío helado. Los días que siguieron fueron un borrón de rabia contenida, de una sensación de traición tan profunda que amenazaba con consumirme. Recibí mensajes de texto de mi padre, acusándome de desgarrar a la familia con mi reacción exagerada e infantil. Ricardo, con un descaro que rayaba en lo patológico, tuvo la osadía de enviarme un mensaje diciendo que esperaba que pudiéramos seguir siendo hermanos porque, según él, la familia es para siempre. Sofía, por su parte, me inundó con un correo electrónico kilométrico, de 4 páginas, plagado de justificaciones. De lamentos sobre lo complicadas que son las emociones y de juramentos de que nunca había tenido la intención de lastimarme. Borré cada uno de esos mensajes sin siquiera terminar de leerlos. Sus palabras eran ceniza en mi boca. Ese mismo fin de semana, abandoné el apartamento que una vez había considerado mi hogar. No podía soportar la idea de permanecer un minuto más en aquel espacio profanado por su engaño. Cada rincón, cada mueble, estaba impregnado de su traición. Cada vez que miraba el sofá, la imagen de ellos dos juntos se proyectaba en mi mente con una nitidez insoportable. Cada vez que entraba en la habitación, me asaltaba la duda torturante de si también habrían llevado su deslealtad a la intimidad de mi propia cama. Rompí el contrato de arrendamiento, asumiendo la pérdida del depósito de seguridad, y encontré un estudio minúsculo y barato al otro lado de la ciudad. Me aferré al trabajo y a mis estudios como un náufrago a una tabla, intentando ahogar el dolor y la rabia en un mar de agotamiento físico y mental. Mis amigos del ejército, mis verdaderos hermanos de armas, se mantuvieron en contacto, preocupándose por mi estado. Un par de ellos, con la lealtad inquebrantable que caracteriza a quienes han compartido trinchera, se ofrecieron discretamente a tener una charla con Ricardo. Una forma eufemística de decir que estaban dispuestos a propinarle una soberana paliza. Agradecí su lealtad en el alma, pero decliné su ofrecimiento. La violencia, aunque tentadora en aquellos momentos de furia ciega, no solucionaría nada. Solo añadiría más leña al fuego. Además, estaba reservando toda esa rabia acumulada, toda esa energía oscura, para algo más constructivo, o al menos más catártico, que una simple y momentánea satisfacción física. Estaba claro que para mi familia, yo era la pieza discordante, el error en su perfecta ecuación. La facilidad con la que me habían descartado, la celeridad con la que habían justificado lo injustificable, me habían dejado con un vacío helado donde antes, si no amor incondicional, al menos había existido un tenue sentido de pertenencia. Ahora, no quedaba nada. Solo la cruda y solitaria certeza de que en esta batalla, estaba solo, y que cualquier futuro que lograra construir, tendría que ser erigido muy lejos de su influencia tóxica. Apenas 3 semanas después de la debacle, cuando aún intentaba asimilar la magnitud de la traición y el abandono familiar, recibí un correo electrónico de mi entidad bancaria. Era una notificación rutinaria, de esas que uno suele pasar por alto. Pero algo en el asunto me hizo detener. Lo abrí con un presentimiento oscuro. Mis ojos recorrieron las líneas, y una frase saltó de la pantalla, golpeándome con la fuerza de un puñetazo en el estómago, el fondo fiduciario que mi abuela me había legado con tanto cariño. Esa suma de $140,000 que representaba mi única esperanza de un nuevo comienzo, había sido completamente vaciado. Desaparecido. 0. Llamé al banco, con el pulso acelerado y una creciente sensación de pánico. La voz impersonal al otro lado de la línea me informó, con una frialdad burocrática que contrastaba brutalmente con mi agitación, que mi padre, en su calidad de cofideicomisario de la cuenta hasta que yo cumpliera los 30 años, había ejercido su derecho a retirar la totalidad de los fondos. Era perfectamente legal, me aseguró el empleado. El contrato del fideicomiso, ese documento que yo apenas había hojeado en su momento, confiando ciegamente en la buena fe de mi familia, contenía una cláusula, una letra pequeña diseñada supuestamente como salvaguarda.
Permitía al cofideicomisario acceder a los fondos en caso de emergencias familiares o para realizar inversiones significativas en beneficio del núcleo familiar. Se suponía que era una red de seguridad, una previsión para el caso de que yo, antes de alcanzar la madurez de los 30, me viera envuelto en algún problema grave y necesitara ayuda financiera urgente. Irónicamente, esa cláusula protectora se había convertido en la coartada perfecta, en el resquicio legal que mi padre había utilizado para despojarme de lo único que me quedaba. Esa misma noche, conduje hasta la casa de mis padres. La adrenalina y una rabia helada bombeaban por mis venas, nublando mi juicio. Al aproximarme, la escena que contemplé desde el coche avivó aún más mi furia. El jeep de Ricardo estaba aparcado en la entrada, como siempre, pero a su lado lucía un Honda CR-V nuevo, reluciente, un modelo que no reconocí. La luz del porche estaba encendida, arrojando un brillo acogedor sobre la fachada, y a través de las ventanas del salón pude distinguir siluetas en movimiento, risas ahogadas, el tintineo de copas. Estaban celebrando algo. Por supuesto que estaban celebrando. La vida, para ellos, seguía su curso festivo e imperturbable, incluso mientras la mía se consumía en un infierno de traición y despojo. Golpeé la puerta con los puños, una y otra vez, hasta que la madera pareció vibrar. Finalmente, mi padre abrió. Su rostro reflejaba fastidio, no culpabilidad. Aún vestía su traje de trabajo, la corbata aflojada pero no del todo retirada del cuello, como un último vestigio de esa necesidad imperiosa de mantener las apariencias, incluso en la intimidad de su hogar profanado. ¿Dónde está mi dinero?, exigí, apartándolo de un empujón para irrumpir en la casa. Mi voz sonó áspera, irreconocible. Baja el tono de voz, Javier, siseó él, lanzando miradas furtivas hacia el interior. Tenemos invitados. Y allí estaban, en el salón, cómodamente instalados, mi madre, con una sonrisa forzada que no lograba disimular su nerviosismo, Ricardo, con su habitual aire de suficiencia, Sofía, pálida y con la mirada esquiva. Y junto a ellos, una pareja de edad madura a la que no conocía, pero que deduje correctamente eran los padres de ella. Sobre la mesa de café, entre copas de champán medio vacías y platos con canapés, se extendían varios folletos y documentos, eran listados de propiedades inmobiliarias. Estaban brindando, celebrando la compra de una casa, mientras yo me veía reducido a vivir en un estudio miserable. Durmiendo sobre un colchón inflable porque había tenido que abandonar la mayoría de mis muebles en el apartamento que ahora me resultaba insoportable. ¿Qué demonios significa todo esto?, pregunté, mi voz temblando de ira contenida, mientras señalaba con un gesto amplio la escena de la feliz reunión. Ese lenguaje, Javier, saltó mi madre, como si mi elección de palabras fuera la mayor ofensa en aquella habitación cargada de engaños. Siempre la misma cantinela, la preocupación por las formas, por el que dirán, nunca por la justicia o la empatía. Javier, intervino mi padre, intentando adoptar un tono autoritario que en ese momento me resultó patético. Este no es el momento ni el lugar adecuados para tus numeritos dramáticos. ¿Mis numeritos dramáticos?, estallé. Me habéis robado 140,000 pesos dólares. El dinero que mi abuela me dejó en herencia. ¿Y soy yo el que está siendo dramático? Mi mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada rostro. ¿Es que todos los presentes aquí sois conscientes de lo que está ocurriendo? ¿Saben ustedes, me dirigí a los padres de Sofía, que su hija me estuvo engañando con mi propio hermano durante 8 largos meses? ¿Saben que esta gentuza, señalé a mis padres y a Ricardo, está utilizando el dinero de mi herencia para financiar el nidito de amor de esta feliz pareja? Los padres de Sofía parecieron visiblemente incómodos, desviando la mirada. Ricardo, en cambio, en un gesto de desafío, rodeó los hombros de Sofía con un brazo posesivo. Ella ni siquiera se atrevió a levantar la vista del suelo. Noté entonces un pequeño anillo de diamantes en su mano izquierda, un anillo que, estaba seguro, no lucía 3 semanas atrás. Aquí nadie ha robado nada, Javier, sentenció mi padre, su voz ahora gélida, desprovista de cualquier atisbo de emoción. Ese dinero, como bien sabes, estaba en un fideicomiso que yo coadministraba. He tomado una decisión ejecutiva, como me corresponde, para reasignarlo a una inversión familiar prioritaria.
Una inversión familiar, repetí, incrédulo. ¿A qué diablos de inversión te refieres? Ya es suficiente, gritó mi padre entonces, su rostro congestionado por la ira. No voy a tolerar ni una palabra más de este lenguaje ni este comportamiento en mi casa. La decisión está tomada, y es irrevocable. El dinero se está invirtiendo de la mejor manera posible, para asegurar el futuro de esta familia. Mi madre sonrió. Pero era esa sonrisa suya, falsa, ensayada, la misma que lucía en las reuniones de la Asociación de Padres del colegio, una sonrisa que nunca, jamás, le llegaba a los ojos. Ricardo y Sofía van a casarse, Javier, anunció con un tono empalagoso que me revolvió el estómago. ¿No te parece una noticia maravillosa? Y han encontrado la casita perfecta para empezar su nueva vida. Tu padre y yo, como no podía ser de otra manera, los estamos ayudando con el enganche. Es nuestro regalo de bodas para ellos. Mis ojos se clavaron en los papeles esparcidos sobre la mesa de café. Efectivamente, allí estaba, el contrato de compraventa de una vivienda. Una casa valorada en 400,000 pesos dólares, situada en uno de los barrios más cotizados de la ciudad. Y en la página correspondiente a la financiación, una cifra destacaba con cruel nitidez, 120,000 pesos dólares de pago inicial. Habían utilizado mi fondo fiduciario, el legado de mi abuela, para comprarles una casa a mi hermano traidor y a mi exnovia infiel. Y no una casa cualquiera, no una vivienda mucho más grande y lujosa de la que yo, con mis propios medios, jamás hubiera podido permitirme. Una casa que, en mis sueños más recientes, había simbolizado mi propio futuro, mi anhelado nuevo comienzo. No pueden estar hablando en serio, musité, mi voz ahora extrañamente calmada, una calma peligrosa que suele preceder a las tormentas más devastadoras. A pesar del huracán de emociones que rugía en mi interior, esa serenidad gélida, calculadora, había regresado. Es la calma que se instala cuando la rabia alcanza tal intensidad que las emociones parecen dar una vuelta completa sobre sí mismas, transformándose en un frío y metódico deseo de justicia o de venganza. Ricardo, por fin, decidió intervenir. Mira, Javi, sé que todo esto es un poco incómodo, pero... Incómodo, lo interrumpí, el sarcasmo goteando de cada sílaba. ¿Incómodo? Te acuestas con mi novia durante meses, me robáis mi herencia, y tú tienes el descaro de calificar la situación de incómoda. Me volví hacia Sofía, que seguía con la cabeza gacha. ¿Y tú? ¿De verdad vas a seguir adelante con esta farsa? ¿Vas a vivir en una casa comprada con el dinero que me robaron, con el dinero que mi abuela, que en paz descanse, me dejó a mí, y que ni siquiera llegó a conocerte? ¿Cómo puedes dormir tranquila por las noches? Aquí nadie ha robado nada, terció mi padre, con creciente irritación. Ese dinero siempre estuvo destinado a ayudar a nuestros dos hijos a iniciar sus vidas. Ricardo y Sofía van a formar una familia, y eso es lo prioritario ahora. ¿Una familia? Una nueva sospecha, aún más nauseabunda, comenzó a tomar forma en mi mente. Miré fijamente a Sofía. «Estás embarazada», afirmé, más que preguntar. Ella asintió levemente, y vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «De 3 meses», confirmó en un susurro apenas audible. Las piezas del rompecabezas encajaron con una lógica brutal y repugnante. Me había estado engañando con Ricardo durante 8 meses. Estaba embarazada de 3. Las matemáticas no mentían. Existía una probabilidad muy alta, casi una certeza, de que hubiera estado manteniendo relaciones con ambos durante el periodo en que concibió. La idea de que el hijo que esperaba pudiera ser mío, y que ahora fuera a ser criado en aquel nido de mentiras y traiciones, me revolvió el estómago. ¿Es siquiera suyo? Escupí las palabras antes de poder contenerme, el veneno de la duda y el asco apoderándose de mí. La bofetada resonó en la habitación, restallante, inesperada. Fue mi madre. Su rostro, antes sonriente y complaciente, ahora estaba contorsionado por una furia que nunca le había visto. ¿Cómo te atreves?, siseó, con los ojos encendidos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todos nuestros sacrificios. Ricardo y Sofía se aman. Van a tener un bebé y necesitan un hogar estable y seguro.
¿Qué ibas a hacer tú con todo ese dinero, eh? ¿Desperdiciarlo en uno de tus absurdos proyectos, en algún gimnasio para esos soldaditos rotos que tanto te importan? Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el escozor del golpe. Pero, extrañamente, una nueva oleada de calma me invadió. Esa bofetada, esas palabras crueles y despectivas, habían sido la gota que colmaba el vaso. Cristalizaron, de forma definitiva e irrevocable, todos los años de favoritismo, de menosprecio hacia mis logros, la absoluta falta de respeto hacia mi servicio militar, hacia mis sacrificios. Hacia mi propia existencia como individuo. ¿Saben qué?, dije, con una voz tranquila que contrastaba con el tumulto interior. Se merecen mutuamente. Todos ustedes. Para mí, esto se ha terminado. Javier, comenzó mi padre, intentando recuperar su tono severo y autoritario. Estás siendo completamente irracional y desagradecido. Irracional yo, repliqué, mirándolo directamente a los ojos. Vosotros me robáis mi herencia para comprarle una casa de lujo al hermano que se acostó con mi novia a mis espaldas. Dime, papá, ¿qué parte de toda esta historia es la que te parece razonable? Somos una familia, Javier, insistió él, como si esa palabra mágica pudiera justificar cualquier atrocidad. Y la familia permanece unida. La familia se apoya incondicionalmente, especialmente en los momentos difíciles. La familia no hace lo que vosotros habéis hecho, sentencié, mi voz cargada de un desprecio que ya no intentaba ocultar. Al menos, no una familia de verdad. Me di media vuelta, dispuesto a marcharme de aquel infierno para siempre. Pero Ricardo, en un último y torpe intento de ¿qué? ¿Reconciliación? Control, me agarró del brazo. Hermano, vamos, no te pongas así. Tampoco es para tanto. No es como si tú y Sofía estuvierais casados o algo por el estilo, ¿verdad? Bajé la mirada hacia su mano aferrada a mi brazo, y luego la subí lentamente hasta encontrar sus ojos. Contemplé su rostro, esa expresión de arrogancia satisfecha que había lucido durante toda su vida, la cara del niño dorado, del favorito, del intocable que siempre se salía con la suya. Incluso cuando sus acciones eran evidentemente reprobables. Vuelve a ponerme una mano encima, le advertí en un susurro gélido, cargado de una amenaza que no admitía dudas, y te juro que te romperé uno por uno todos los dedos que utilizas para ganarte la vida. Retiró la mano como si mi piel quemara, retrocediendo un paso. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en su vida, vi un atisbo de miedo genuino en sus ojos. Bien. Era bueno que tuviera miedo. Era bueno que empezara a preguntarse cuánto había cambiado yo realmente durante aquellos años en Afganistán, de qué era capaz ahora el hermano al que siempre habían subestimado. No serás bienvenido de nuevo en esta casa hasta que aprendas a comportarte con civilidad, gritó mi madre a mis espaldas, mientras yo cruzaba el umbral de la puerta. Hasta que seas capaz de alegrarte por las bendiciones que recibe tu hermano. Me detuve un instante en el quicio, sin volverme. Entonces, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, supongo que no volveré nunca más. Y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás no solo una casa, sino toda una vida de mentiras, desprecios y traiciones. Al día siguiente de aquella confrontación definitiva, la tormenta emocional que se había desatado en la casa de mis padres aún resonaba en mis oídos. Tomé decisiones drásticas, impulsado por una mezcla de rabia, dolor y una imperiosa necesidad de cortar por lo sano. Me di de baja de todas mis clases universitarias, cancelé el contrato de arrendamiento de aquel estudio impersonal que apenas había comenzado a habitar y, en un acto que retrospectivamente podría considerarse emocionalmente impulsivo pero que en aquel momento me pareció la única salida, me reenlisté en el ejército. No fue una decisión meditada ni inteligente desde el punto de vista de una planificación a largo plazo, pero sentía una urgencia visceral por alejarme. Por poner la mayor distancia física y emocional posible entre mi persona y aquel pueblo que se había convertido en el epicentro de mi desdicha. Sin embargo, este segundo periodo en el ejército fue breve. Pronto comprendí que huir no era la solución, que necesitaba canalizar mi energía y mi resentimiento de una manera más constructiva.
Tras cumplir con mis obligaciones, me trasladé a un estado diferente, lejos de cualquier recuerdo o conexión con mi pasado familiar. Retomé mis estudios con una determinación renovada. Terminé mi licenciatura en Administración de Empresas y, no contento con eso, decidí continuar mi formación con una maestría en Administración de Servicios de Salud. Quería herramientas, conocimientos, quería construir algo sólido, algo que nadie pudiera arrebatarme. Fue durante mis estudios de posgrado cuando conocí a Marcos, un compañero de clase que compartía una visión similar a la mía. Marcos también era veterano, había servido como oficial de logística y al igual que yo, soñaba con crear un espacio dedicado al bienestar y la recuperación de otros excombatientes. Él poseía la perspicacia para los negocios y la experiencia en gestión que a mí me faltaban. Yo, por mi parte, aportaba mi formación en el ámbito de la salud, mis vivencias como médico de combate y una red de contactos dentro de la comunidad militar que él necesitaba para materializar nuestro proyecto. Pero la conexión con Marcos iba más allá de lo puramente profesional. Él era un hombre afroamericano que había crecido en el sistema de hogares de acogida, por lo que conocía de primera mano el sabor amargo de la decepción familiar y la lucha por abrirse camino sin un respaldo sólido. Cuando le relaté mi historia, con todas sus sombras y sus dolores, no encontré en él ni un atisbo de juicio, solo una profunda y sincera comprensión. Juntos, 2 años después de mi graduación, inauguramos nuestro primer centro. Lo concebimos como un refugio integral, un gimnasio moderno y bien equipado, una clínica de fisioterapia con profesionales especializados en lesiones de combate, y un centro de asesoramiento psicológico y apoyo emocional. Todo ello bajo un mismo techo, con un diseño y un enfoque específicamente adaptados a las necesidades de los veteranos que se reincorporaban, a menudo con dificultad, a la vida civil. Nos aseguramos de contratar a personal que no solo fuera competente en sus respectivas áreas, sino que también comprendiera la idiosincrasia de la cultura militar. Gente que no se sintiera incómoda ante el humor negro característico de muchos soldados, que no se paralizara si un compañero sufría un flashback o una crisis de ansiedad. Además, nos esforzamos por mantener unos precios accesibles. Operando como una organización sin ánimo de lucro y buscando activamente subvenciones y ayudas que nos permitieran ofrecer nuestros servicios de forma gratuita o a un coste muy reducido a aquellos veteranos que carecían de recursos económicos. El éxito del proyecto superó nuestras expectativas más optimistas. La respuesta de la comunidad de veteranos fue abrumadora. En un plazo de apenas 3 años, habíamos logrado expandir nuestras operaciones y contábamos ya con 4 centros en diferentes ciudades del estado. Incluso comenzábamos a acariciar la idea de una expansión a nivel nacional. Pronto descubrimos que existía una necesidad ingente, casi desesperada, de lugares como el nuestro, espacios seguros donde los veteranos pudieran acudir sin tener que dar explicaciones constantes, sin sentirse obligados a edulcorar sus experiencias traumáticas o a fingir que no habían presenciado los horrores de la guerra. Un lugar construido y gestionado por personas que entendían su lenguaje, sus códigos, sus cicatrices visibles e invisibles. Fue en una gala benéfica, organizada para recaudar fondos destinados a la prevención del suicidio entre veteranos, donde la conocí a ella, Sara. Era psicóloga, especializada en el tratamiento del trauma y el trastorno de estrés postraumático. Desde el primer momento, me impactó su inteligencia luminosa, su compasión genuina y una belleza serena que no tenía nada que ver con la superficialidad de Sofía. Sara también tenía una conexión personal con el mundo militar, su padre había sido veterano de la guerra de Vietnam y había luchado contra el TEP durante toda su vida adulta, una experiencia que, según me contó, había sido la principal inspiración para elegir su carrera profesional. Ella lo entendía. Comprendía la mentalidad militar, con sus luces y sus sombras, sin caer en la romantización ingenua ni sentirse intimidada por la crudeza de algunas de nuestras realidades. Nuestra relación se desarrolló con calma, sin prisas. Ambos cargábamos con nuestro propio equipaje emocional, con heridas del pasado que necesitaban tiempo y espacio para sanar. Pero después de 1 año de conocernos, de compartir, de construir una confianza mutua, supe, con una certeza que me llenó de paz, que Sara era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida.
Nos mudamos juntos, y 6 meses más tarde, le pedí que se casara conmigo. No hubo dramas, ni caos, ni las sombras de traiciones pasadas. Solo dos personas adultas que se respetaban profundamente y se amaban con sinceridad, comprometidas a construir un futuro en común. La pedida de mano fue sencilla, íntima, perfecta para nosotros. Estábamos haciendo una ruta de senderismo por las montañas cercanas a la ciudad. Al alcanzar un mirador desde el que se contemplaba una vista panorámica espectacular, me detuve. Le confesé que, por primera vez desde que tenía uso de razón, sentía que estaba exactamente en el lugar donde debía estar y en compañía de la persona con la que debía compartir mi existencia. Me arrodillé, saqué el pequeño estuche que guardaba en mi mochila y le ofrecí un anillo. Era de zafiro, no de diamante, porque recordaba un comentario suyo, casual pero significativo, sobre su preferencia por esa piedra preciosa. Ella lloró, conmovida. Dijo que sí. Y yo, para sorpresa de ambos, también lloré. Lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad tan pura que me desbordaba. Poco después, compramos nuestra casa. Nada extravagante ni ostentoso, pero sí un hogar confortable, acogedor. 3 recámaras, un jardín coqueto, espacio suficiente para nuestros planes de futuro, para crecer juntos. Y lo más importante, la pagué íntegramente con el dinero que yo mismo había ganado, con el fruto de mi esfuerzo y mi trabajo. Ni un solo centavo robado, ni una sola concesión a un pasado que había decidido dejar atrás. Cada pago de la hipoteca, cada mejora que hacíamos en la casa, era un recordatorio tangible de que había sido capaz de construir esta nueva vida desde los cimientos, bajo mis propios términos, sin la ayuda. Y a pesar de la interferencia de aquellas personas que, por lazos de sangre, deberían haber sido mi mayor apoyo. Lo había conseguido. Me había reinventado. Estaba rodeado de personas que me querían y me valoraban por ser quien era, no por lo que podía ofrecerles o por el papel que esperaban que representara. Tenía un propósito en mi trabajo, éxito profesional, y sobre todo, amor verdadero. Tenía todo aquello que mi antigua familia había intentado, consciente o inconscientemente, arrebatarme. Durante todos esos años de reconstrucción, jamás sentí la tentación de indagar sobre ellos, de buscar noticias de Ricardo o Sofía en las redes sociales. Ni siquiera de pasar en coche por delante de aquella casa que habían comprado con el dinero de mi futuro robado. En lo que a mí respecta, habían dejado de existir. Mi única familia era la que estaba construyendo día a día con Sara, con nuestros amigos leales, con la comunidad de veteranos a la que dedicábamos nuestros mejores esfuerzos. Y así transcurrieron 5 años. 5 años de trabajo arduo, de crecimiento personal y profesional, de paz y felicidad junto a Sara. 5 años en los que mi antigua familia no fue más que un eco lejano, una herida cicatrizada que ya no dolía al tacto. Hasta que un día, de forma inesperada, mi teléfono móvil sonó, mostrando en la pantalla un número desconocido. Dudé unos instantes antes de contestar. Una extraña premonición recorrió mi espalda. Finalmente, deslicé el dedo por la pantalla. Y entonces, a través del altavoz, llegó hasta mí la voz de mi madre, por primera vez en un lustro. Javier, hijo. Javier, por favor, no cuelgues. Su voz sonaba distinta, más envejecida, con un deje de aspereza y cansancio que no recordaba. Un escalofrío me recorrió. Mi primer impulso fue cortar la comunicación de inmediato, cerrar esa puerta al pasado que tanto me había costado sellar. Pero una mezcla de curiosidad malsana y, debo admitirlo, una cierta y retorcida satisfacción al constatar que era ella quien me buscaba, quien rompía ese silencio autoimpuesto, y no al revés, me mantuvieron a la escucha. ¿Qué quieres?, pregunté, esforzándome por mantener un tono de voz neutro, desprovisto de cualquier emoción que pudiera delatar mi sorpresa o mi resentimiento. Ay, Javier, qué alegría escuchar tu voz de nuevo. No sabes cuánto te hemos extrañado todos estos años, hijo. Su tono era meloso, casi plañidero, un intento burdo de apelar a una fibra sensible que yo ya no poseía, o que al menos mantenía bien oculta. Déjate de sentimentalismos absurdos, mamá, la corté con frialdad. ¿Qué es lo que quieres? Ve al grano.
Suspiró profundamente, dejando caer la máscara de falsa calidez. Necesitamos tu ayuda, Javier. La familia está atravesando momentos muy difíciles. Que yo sepa, yo no tengo familia, repliqué, mi voz convertida en un témpano de hielo. Por favor, Javier, solo escúchame un momento, te lo ruego, suplicó, su voz ahora teñida de una urgencia palpable. Las cosas se han complicado mucho para nosotros. Tu padre perdió su trabajo en el banco hace ya 3 años. Hubo una reestructuración, despidos masivos, y a su edad, con su historial, le ha sido imposible encontrar otra posición similar. Hemos estado subsistiendo a duras penas con su pensión de jubilación, pero es que no alcanza, Javier, simplemente no alcanza para cubrir todos los gastos. Eso suena a un problema estrictamente personal, vuestro, comenté con indiferencia, mientras mi mente comenzaba a procesar la ironía de la situación. Javier, por el amor de Dios, exclamó, con un deje de desesperación. Ricardo y Sofía, ellos también están pasando por un calvario. La casa. Hizo una pausa, como si de repente se diera cuenta de que mencionar la casa que habían adquirido con mi dinero robado no era precisamente la estrategia más inteligente para ganarse mi simpatía. ¿Te refieres a la casa que les comprasteis con el dinero de mi fondo fiduciario? Completé la frase por ella, con un sarcasmo que no intenté disimular. ¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso no calcularon bien los impuestos prediales o los gastos de mantenimiento? Es mucho más complicado que todo eso, hijo, gimoteó. Ricardo tuvo un accidente, se lesionó gravemente. Ya no puede trabajar como entrenador personal, que era su único sustento. Se desgarró el manguito rotador del hombro, necesitó una cirugía costosa y después desarrolló una dependencia muy fuerte de los analgésicos. Ha estado entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación 2 veces en el último año. Es una pesadilla. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. La ironía era casi poética, el niño dorado, el supuesto atleta de la familia, ahora incapacitado por una lesión deportiva, mientras que el veterano dañado, como ellos me consideraban, había logrado construir un negocio próspero y una vida estable. Ahora tienen 3 hijos, Javier, continuó mi madre, su voz cargada de un dramatismo que me resultó teatral. 3 bocas que alimentar. Y Sofía, pobrecita, tuvo que dejar su empleo para dedicarse por completo al cuidado de los niños y de Ricardo, que está hecho un desastre. Están muy atrasados en los pagos de la hipoteca, y esto me concierne a mí exactamente como, la interrumpí, mientras seguía tecleando despreocupadamente en mi ordenador, revisando unos informes de trabajo. Tu padre y yo los hemos estado ayudando en todo lo que hemos podido, créeme, hasta el límite de nuestras posibilidades. Pero también nosotros estamos ahogados. Las facturas médicas de Ricardo, los elevadísimos costos de las clínicas de rehabilitación, ha sido un no parar de gastos imprevistos. Y ahora, para colmo, el banco nos ha notificado que van a ejecutar la hipoteca de su casa. Y van a perderlo todo, Javier. No pude evitarlo. Una carcajada seca, desprovista de alegría, escapó de mis labios. A ver si lo he entendido bien, dije, con una calma que contrastaba con el regocijo amargo que sentía en mi interior. Estás pidiéndome que ayude económicamente a las mismas personas que me traicionaron de la forma más ruin, que me robaron mi herencia y que, básicamente, me repudiaron y me echaron de la familia. ¿De verdad esperas que yo haga algo así? ¿Por qué motivo, en nombre del cielo, debería hacerlo? Porque somos sangre, Javier, respondió ella, con la voz temblorosa, como si esa palabra fuera un talismán mágico capaz de borrar años de agravios. Porque, a pesar de todos los errores y todo el dolor, seguimos siendo tu familia. Familia, repetí, paladeando la palabra con desdén. Sabes, mamá, en estos últimos 5 años he aprendido mucho sobre el verdadero significado de la palabra, familia. La familia de verdad es la que te cubre las espaldas, la que te apoya en las buenas y en las malas. La familia de verdad te respeta como individuo, valora tus esfuerzos y celebra tus éxitos como si fueran propios. Y, desde luego, la familia de verdad no te roba tu herencia para entregársela en bandeja de plata al hermano que se acostó con tu novia y destruyó tus sueños.
Cometimos errores, Javier, lo admito, concedió ella, su voz ahora quebrada por un sollozo incipiente. Por un brevísimo instante, casi imperceptible, sentí una punzada, un eco lejano de aquel niño que alguna vez había anhelado desesperadamente la aprobación y el cariño de su madre. Pero lo sofocé de inmediato, con la misma determinación con la que había extirpado su recuerdo de mi vida. Errores terribles, imperdonables, lo sé. Pero estábamos desesperados, hijo, no sabíamos qué hacer. Ahora podríamos perderlo todo, nuestra casa, la de ellos. Algo así como lo perdí yo todo, la interrumpí de nuevo, mi voz ahora cargada de un hielo cortante. ¿Te refieres a ese tipo de perderlo todo? Perder a mi novia, mi fondo fiduciario, el supuesto apoyo de mi familia. ¿Ese es el nivel de desesperación del que me hablas? Entonces rompió a llorar abiertamente. Sollozos sonoros, exagerados, calculadamente dramáticos, de esos que en otro tiempo, en mi etapa de ingenuidad, quizás hubieran logrado conmoverme. El banco va a ejecutar la hipoteca de la casa de Ricardo y Sofía la próxima semana, gimoteó entre lágrimas. Se van a tener que mudar con nosotros, a nuestra casa, pero es que nosotros apenas tenemos para pagar nuestras propias facturas. La salud de tu padre, además, se ha resentido mucho. Tuvo un infarto leve el año pasado, ¿sabes? Y nuestro seguro médico no cubre todos los medicamentos que necesita. Estamos ahogados, Javier, completamente ahogados. ¿Y qué esperas exactamente que yo haga al respecto, mamá? Ilumíname. Hubo una breve pausa, y luego, con un hilo de voz casi inaudible, respondió, hemos visto los artículos en Internet sobre tu negocio, Javier. Esos centros de bienestar para veteranos que has abierto. Dicen que te va muy bien, que eres un hombre de éxito ahora. Estamos tan orgullosos de todo lo que has conseguido, hijo. No te atrevas, la atajé con brusquedad, sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse en mi interior. No te atrevas a fingir ahora que tuviste algo que ver con mi éxito. No te atrevas a decir que estás orgullosa. Vosotros intentasteis activamente impedirlo. Me arrebatasteis el dinero que mi abuela me dejó precisamente para que pudiera empezar mi vida, y se lo disteis a Ricardo para financiar sus caprichos. Así que no tienes ningún derecho a sentirte orgullosa ahora que he logrado salir adelante a pesar de vosotros, y no gracias a vosotros. Tienes razón, Javier. Tienes toda la razón del mundo, concedió, sorprendentemente sumisa. Nos equivocamos, fuimos crueles e injustos, y hemos pagado por ello cada día, cada minuto, desde que te marchaste. Te lo juro. Por favor, Javier, te lo suplico. Si no lo haces por nosotros, por tus padres, al menos hazlo por tus sobrinas y sobrinos. Esos niños son inocentes, ellos no tienen la culpa de nuestros errores. Ese último argumento me hizo dudar por un instante. Los niños. Era cierto, ellos eran inocentes, víctimas colaterales de la incompetencia y el egoísmo de sus padres y abuelos. Igual que yo había sido un niño inocente cuando mis padres jugaban a sus crueles juegos de favoritismo, haciéndome sentir insignificante, invisible, una sombra al lado del resplandeciente Ricardo. Pero, por mucho que me doliera admitirlo, esos niños no eran mi responsabilidad. Sus padres habían tomado sus decisiones, habían elegido su camino. Y ahora, les tocaba afrontar las consecuencias. Esto es lo que va a suceder, mamá, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Voy a colgar el teléfono. Y tú no vas a volver a llamarme nunca más. Tomasteis vuestra decisión hace 5 años, una decisión que destrozó mi vida. Ahora, os toca vivir con las consecuencias de esa decisión. Así es como funciona el mundo real. Javier, por favor, no hagas esto, te lo rudo, su voz se quebró en una súplica desesperada. Adiós, mamá. Y colgué. Mi mano, al dejar el teléfono sobre la mesa, temblaba ligeramente. Pero mi corazón, extrañamente, se sentía en paz. Esa misma noche, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón de nuestra casa, Sara me encontró sumido en mis pensamientos. Me rodeó con sus brazos por detrás, en un gesto tierno y reconfortante.
Su sola presencia tenía el poder de anclarme, de devolverme a la serenidad de la vida que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó con suavidad, percibiendo la tensión que aún flotaba a mi alrededor. Era mi madre, respondí, sin apartar la vista del horizonte teñido de naranja y púrpura. Ha llamado después de 5 años. Parece que están hundidos en problemas financieros. Quieren que los rescate, que les saque las castañas del fuego. Sara conocía mi historia al detalle. Se la había contado al principio de nuestra relación, sin omitir ni maquillar nada, porque quería que entre nosotros existiera una honestidad absoluta, sin secretos ni zonas oscuras. Ella nunca me había juzgado por la decisión de cortar radicalmente los lazos con mi familia de origen. Jamás me había presionado para una reconciliación forzada en nombre de unos supuestos lazos de sangre que, en mi caso, solo habían servido para herirme. ¿Y qué piensas hacer?, inquirió, con esa mezcla de curiosidad y apoyo incondicional que tanto valoraba en ella. Pienso que el karma, a veces, tarda en llegar, pero cuando lo hace, es implacable, respondí con una media sonrisa amarga. Y pienso, sobre todo, que no les debo absolutamente nada. Ella asintió lentamente, sin intentar persuadirme en ninguna dirección. Sea cual sea tu decisión, Javier, sabes que estoy contigo al 100%. Y esas palabras eran todo el respaldo que necesitaba. Esa misma noche, como si se hubieran puesto de acuerdo en una estrategia coordinada de acoso y derribo, recibí un mensaje de texto proveniente del número de teléfono de Ricardo. Mamá me ha contado que te llamó, comenzaba el mensaje, con un tono falsamente conciliador. Sé que probablemente soy la última persona en el mundo de la que querrías tener noticias, pero te lo rudo, Javier, si no es por mí, al menos hazlo por mis hijos. Ellos no tienen la culpa de mis errores y no merecen sufrir las consecuencias. Te lo suplico como hermano. ¿Hermano? La palabra, en sus labios, sonaba hueca, vacía de todo significado, una burla cruel a todo lo que esa relación debería haber representado. No respondí. Borré el mensaje sin contemplaciones. Sin embargo, a pesar de mi determinación, esa noche me costó conciliar el sueño. No era un sentimiento de culpa lo que me mantenía despierto, hacía mucho tiempo que había llegado a un acuerdo conmigo mismo respecto a la necesidad de extirpar de mi vida a aquella familia tóxica. Era la imagen de esos niños, de esas 3 pequeñas criaturas inocentes atrapadas en el torbellino de la incompetencia y el egoísmo de sus padres, lo que me perturbaba. 3 niños que no habían pedido venir al mundo en el seno de una familia tan disfuncional, con unos padres tan egoístas y con tan pocos escrúpulos. 3 niños que estaban a punto de aprender, de la manera más dura y dolorosa, que las acciones de los adultos, especialmente las de sus progenitores, tienen consecuencias directas y a menudo devastadoras en sus vidas. Recordé al niño que yo mismo había sido, siempre esforzándome por mendigar unas migajas de un amor que a mi hermano se le entregaba a manos llenas, sin condiciones. Siempre trabajando el doble, el triple, para obtener apenas la mitad del reconocimiento que él recibía por el más mínimo de sus logros. No, definitivamente no deseaba eso para ningún niño. 2 semanas después de la infausta llamada de mi madre, un nuevo intento de contacto llegó a mi bandeja de entrada de correo electrónico. Era un mensaje de mi padre. Un correo electrónico largo, prolijo, detallado hasta el extremo y, sobre todo, profundamente patético. Constituía una contabilidad exhaustiva de su precaria situación financiera, deudas acumuladas, facturas médicas impagadas, los pormenores de la inminente ejecución hipotecaria de la casa de Ricardo y Sofía. Y, como golpe bajo final, adjuntaba varias fotografías de los niños. 3 pequeños rostros, 2 niños y una niña, en los que, con una punzada de dolor, reconocí los ojos de mi abuela y la sonrisa fácil y despreocupada de Ricardo. Era un chantaje emocional de manual, una obra maestra de la manipulación sentimental. Debía reconocer que, en su desesperación, mi padre aún conservaba cierta habilidad para tocar las teclas sensibles. Era la súplica desesperada de un hombre acorralado, de alguien que había agotado todas sus opciones, pero que, incluso en esa situación límite, era incapaz de articular una disculpa sincera y sin ambajes por el daño irreparable que me habían causado.
En su perorata, se extendía en consideraciones sobre el legado familiar, sobre la sangre que es más espesa que el agua, y sobre cuánto lamentaban profundamente los malentendidos del pasado. Malentendidos. Como si robarme 140,000 pesos dólares y destrozar mi vida hubiera sido una simple falta de comunicación. Como si no hubieran elegido, de forma consciente y deliberada, a Ricardo por encima de mí en cada encrucijada de nuestras vidas. El correo electrónico concluía con una frase que pretendía ser conmovedora: no te estamos pidiendo una limosna, hijo, ni que soluciones todos nuestros problemas. Solo te pedimos una oportunidad para enmendar nuestros errores, para volver a ser la familia que nunca debimos dejar de ser. Los niños, a veces, preguntan por su tío Javier. ¿Qué deberíamos decirles? Leí el mensaje una sola vez. Luego, sin dudarlo un instante, lo envié a la papelera de reciclaje y lo borré permanentemente. Al día siguiente, como si se tratara de un guión bien ensayado, llegó otro mensaje de texto de Ricardo, con el mismo contenido que el anterior. Borrado. Poco después, Sofía intentó la vía del mensaje de voz, un torrente de lágrimas y lamentos sobre lo terriblemente arrepentida que estaba, sobre cómo había cometido el error más grande de su vida, y, por supuesto, sobre cómo los niños eran inocentes y necesitaban ayuda desesperadamente. Borrado también. Mi madre, incansable, me llamó 17 veces a lo largo de la semana siguiente. Mi padre envió 3 correos electrónicos más, cada uno más lastimero que el anterior. Bloqueé todos sus números y direcciones de correo. El asedio había terminado. ¿Estás completamente seguro de esto, Javier?, me preguntó Sara una noche, mientras estábamos sentados en nuestra terraza, disfrutando de la brisa y del silencio, contemplando cómo el sol se ocultaba perezosamente tras las colinas. Sabes que te apoyaré en lo que decidas, sea lo que sea, pero quiero estar segura de que estás en paz con tu decisión, de que no te pesará en el futuro. Reflexioné un instante antes de responder. ¿Sabes de qué me he dado cuenta, Sara? No me están buscando porque se arrepientan genuinamente del daño que me hicieron. No hay ni una pizca de remordimiento real en sus palabras. Me buscan única y exclusivamente porque ahora me necesitan, porque ven en mí una posible solución a sus problemas económicos. Si su situación financiera fuera boyante, si todo les fuera viento en popa, te aseguro que yo seguiría estando muerto para ellos, seguiría siendo ese hijo ingrato al que repudiaron. Y en cuanto a los niños, hice una pausa, reafirmando mi convicción, no son mi responsabilidad. Por duro y cruel que pueda sonar, Ricardo y Sofía tomaron sus decisiones en su momento, eligieron su camino. Ahora, les guste o no, tienen que aprender a vivir con las consecuencias de esas elecciones. La idea de que la inocencia de aquellos niños pudiera ser utilizada como una herramienta de manipulación me resultaba especialmente repugnante, pero al mismo tiempo, reforzaba mi determinación. Sus abuelos y sus padres eran los únicos y directos responsables de su bienestar y de su futuro. Yo había luchado con uñas y dientes por alcanzar mi propia paz, mi propia estabilidad, y no estaba dispuesto a sacrificarla en el altar de una supuesta obligación familiar para con aquellos que jamás habían valorado la mía. Transcurrieron 6 meses desde aquella oleada de súplicas desesperadas. 6 meses de silencio absoluto por su parte, un silencio que yo acogí con alivio y que me permitió reafirmarme en la corrección de mi postura. Una tarde, mientras navegaba por internet, consultando las noticias locales de mi antigua ciudad natal, una costumbre esporádica, más por curiosidad sociológica que por un interés genuino, un titular captó mi atención. El artículo detallaba cómo la casa, su casa, aquella que había sido adquirida con el dinero de mi fondo fiduciario robado, había sido finalmente embargada por el banco y vendida en una subasta pública. Unas líneas más abajo, se informaba de que mis padres se habían visto obligados a declararse en bancarrota. Y, como colofón, una breve nota indicaba que Ricardo y Sofía, junto con sus 3 hijos, habían abandonado el estado y se habían trasladado a vivir con los padres de ella. Presumiblemente en una situación de dependencia económica total. Leí la noticia con una extraña mezcla de emociones, o más bien, con una sorprendente ausencia de ellas. No sentí una oleada de satisfacción vengativa, ni el más mínimo atisbo de alegría mal disimulada. Tampoco experimenté arrepentimiento,
ni una punzada de culpa tardía por no haber intervenido. Lo que sentí, en cambio, fue una profunda y serena certeza. La certeza de que, finalmente, la justicia, en su forma más implacable y a menudo irónica, había seguido su curso. El universo, o el karma, o como cada cual prefiera llamarlo, había equilibrado la balanza. Esa noche, mientras cenábamos con Sara en nuestra terraza, disfrutando de la brisa fresca y de la compañía mutua, le comenté la noticia. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia, cariño?, le dije, mientras ella me escuchaba con atención. Se pasaron la vida entera, desde que yo tengo uso de razón, intentando hacerme sentir que no era lo suficientemente bueno, que no estaba a la altura de sus expectativas, que siempre sería la sombra de mi hermano. Me hicieron creer que yo los necesitaba a ellos mucho más de lo que ellos jamás me necesitarían a mí. Y ahora, mira cómo han terminado las cosas. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Sara sonrió con dulzura y apretó mi mano con afecto. Dicen que la mejor venganza, Javier, es vivir bien, construir una vida plena y feliz a pesar de todo y de todos. Y tú lo has conseguido con creces. Asentí, sintiendo una profunda gratitud por sus palabras y por su presencia constante en mi vida. Tienes razón. Vivir bien, añadí, y dejar que el karma, con su paciencia infinita, se encargue del resto. A veces, el silencio puede ser la respuesta más elocuente, el grito más ensordecedor. A veces, la decisión más valiente y más fuerte que uno puede tomar es, simplemente, alejarse, cerrar una puerta y no volver la vista atrás. Ha pasado más de un año desde aquellas últimas noticias, y no he vuelto a saber nada de ninguno de ellos. Y, sinceramente, no espero hacerlo. Lo que haya sido de sus vidas después de la ejecución hipotecaria, después de la bancarrota, ya no es asunto mío, ni me concierne en lo más mínimo. Yo logré construir mi vida, mi felicidad y mi paz interior sin su ayuda, incluso a pesar de sus obstáculos. Ahora, les corresponde a ellos intentar reconstruir la suya sin mí. Así fue como mi antigua familia aprendió, de la manera más dura posible, que el karma no es solo un concepto abstracto o una palabra de moda. El karma es paciente, sí, pero también tiene una memoria prodigiosa. Y a veces, cuando menos te lo esperas, llega y te arrebata de golpe todo aquello que dabas por sentado, todo aquello a lo que, erróneamente, creías tener un derecho inalienable. Mi vida actual, la que comparto con Sara, la que está llena de propósito gracias a nuestro trabajo con otros veteranos, la que se nutre del afecto de nuestros amigos verdaderos. Es el testimonio vivo de que es posible no solo sobrevivir a las traiciones más dolorosas, sino también florecer después de ellas. La paz que ahora siento, una paz profunda y arraigada, no emana de su infortunio, sino de mi propia resiliencia, de la felicidad que he sabido forjar con mis propias manos, lejos, muy lejos de su influencia tóxica y destructiva. Ellos eligieron su camino hace mucho tiempo, sembrando vientos de egoísmo, favoritismo e injusticia. Ahora, simplemente, estaban cosechando la tempestad de sus propias y nefastas decisiones. Y yo, por fin, después de tantos años de lucha interna y externa, era completa y absolutamente libre.